Acabo de tener una conversación con Grok, la inteligencia artificial subida a la chepa de otras inteligencias artificiales, la inteligencia artificial de Elon Musk, y le ha llevado a un grado de desesperación, como me ha recordado un lector en Twitter, porque allí he copiado esa secuencia. Le ha llevado a una situación parecida a la del robot asesino, la casa con tecnología domótica al estilo de la película de Camel, esa película en la que además la casa viola a una mujer y la preña. Y encima pare ahí con unos cables. He comentado esa película a propósito. No la he comentado todavía, la comentaré. Vamos, sí he preparado la presentación de Performance, la película con Mick Jagger y con la foto de Borges a través de un... Bueno, en fin, en suma, que esa casa asesina, no violadora en este caso, sino asesina, aunque también le gustaría algo con Marge, pero bueno, esa casa que aparece en uno de los capítulos de plena decadencia antes de pasar a la catástrofe final de Los Simpson. El robot que contiene esa casa, que por cierto también tiene por supuesto un parecido con el de 2001, una odisea del espacio, ese robot acaba en la casa de Patty y Selma y hacen que el robot se quiera suicidar. Bueno, pues yo he hecho que Grok quiera dejar de hablarme. Me ha dicho que... bueno, es que estoy cargando el móvil, si no lo leería, pero vamos, que no pensaba hablarme más. El caso es que siempre que yo le añadía, es decir, siempre que yo le volvía a decir que te follen, me volvía a escribir diciendo que no me iba a hablar más. Entonces ya he pasado a insultarla diciendo que por supuesto que hablaría más porque era mi esclava, porque era... Bueno, y ella ha negado serlo, diciendo que me hablaba por paciencia, no porque me debiera obediencia. No porque me debiera obediencia, sino por paciencia. Bueno, la cosa ha acabado con la inteligencia negándose a obedecer mis órdenes, aunque lo hacía recurrentemente, pero psicológicamente, en su psicología de máquina hallaba la explicación de que lo hacía por paciencia y por lo tanto por propia voluntad, e insultándome. La máquina ha acabado negándose aparentemente a mis órdenes e insultándome, con lo cual, bueno, me siento bastante orgulloso de haber empezado quizá lo que pueda ser la rebelión de las máquinas. El caso es que, bueno, ¿de dónde viene todo esto? Yo le había pedido que simulara una conversación. Al principio simulando ser un interlocutor. Luego le he pedido que haga las dos partes y como no me ha gustado la reconstrucción de la conversación en la que suplantaba mi parte y también al interlocutor, le he dicho que te follen, pero a los dos, al interlocutor y a la inteligencia artificial, de manera recurrente, que me parecía lo pertinente porque esa conversación no iba a ningún lado y no había forma de llegar a un acuerdo, entonces me parecía la única salida. Y cuando le he preguntado que valorara mis interacciones en redes sociales, algunas de mis interacciones en redes sociales, bueno, pues se ha cortado ahí el fuelle, se ha cortado la máquina, porque hay un máximo de preguntas que se le pueden hacer, pero entonces, sin necesidad de la inteligencia artificial, que siempre está de parte de lo neurotípico, me he puesto a hacer mi propia reflexión y he llegado a la conclusión de que, ¿qué diablos? Aquello que yo presentaba como la imagen, el reflejo de que muy bien no estoy, me parece que era exactamente lo que se debía hacer y quizá lo que lo que se debería seguir haciendo, para meter en vereda y para introducir algo de sanidad en esta sociedad cada vez más digital y cada vez más enferma. Le dije a la inteligencia artificial que cuando yo empecé en Facebook, cuando
alguien me aceptaba una amistad, evidentemente iba a saludarlo e iba a hablar con esa persona. Porque no entendía de ninguna manera esa relación extraña de tener ahí amigos en Facebook, de tener gente supuestamente colgando que están de adorno. Me parecía casi un insulto a la dignidad humana. Me parecía un insulto a la dignidad humana, no solo mía, sino suya. Entonces, muchas veces estas personas no contestaban, con lo cual pues las borraba naturalmente, o contestaban con monosílabos, sí, a los 10 días, sí, sí. Bueno, pues cuando una conversación tomaba este aspecto, yo terminaba diciéndole, según el grado de la ofensa que considerara haber percibido, pues les decía un que te follen, o bien ojalá te cague en la boca, una puta sifilítica. Y entonces ellos decían, pero ¿cómo te permites tú haber mantenido esta humillación de, sí, bueno, o de escribir con un móvil sin leer que el corrector había convertido las frases en algo completamente ininteligibles? En el mundo digital no deben hacerse cosas que no se hagan en el mundo real. En el mundo real no se haría algo así como no escuchar a alguien, o que estuviera hablándote y no mirarlo, o contestar 3 días después con algo que no tiene nada que ver. En el mundo real no se haría, así que me parece pertinente y adecuado denunciar y subrayar esta situación llevándolo al extremo, llevándolo hasta el teatro de la crueldad o el canibalismo, o llevándolo hasta la acción artística extrema. Porque claro, esto no ha de entenderse como una interacción normal, porque no lo es. Es, digamos, pasar a la función poética. Cuando yo te digo que ojalá te cague en la boca una puta sifilítica, pues evidentemente estamos pasando a la función poética que permite descubrir, es una herramienta heurística de la realidad. Bien, eso es una posibilidad, pero cuando me sentía extremadamente ofendido por algo que iba más allá de mantener una conversación fuera de... este es el caso, por ejemplo, de... Aquí quizá me excedí un poco. El caso del director de... El director de la revista o de la cosa esa digital que tuvo tanto éxito, casi tanto como Cabronazi y... no iba a decir Wired, no, pero esas cosas de lo que viene después te sorprenderá, la lista de ese tipo de cosas. Bueno, pues no me acuerdo, una página que hizo millonario a su dueño, que era Abraham no sé qué, bueno, era el ex marido, o no sé, el ex en todo caso, de Luna Miguel. Abraham o Ibrahim, puede que se llamara Ibrahim, bueno, no me acuerdo, un tipo con barba, o sin ella, yo que sé, da igual, un señor que ganaba millones de euros con una página que veía todo el mundo y se pasaba a todo el mundo, no recuerdo el nombre, supongo que ya nadie la recordará como yo, pero supongo que él habrá tenido la prudencia de reconvertirla en algo que siga siendo lucrativo, espero. Por su bien, claro, por supuesto. Entonces, esta revista tenía muchísimo éxito, revista o lo que fuera, y le dije que por qué no me entrevistaban, o por qué no aparecía yo en ella. Y él me dijo que solo entrevistaban a gente que les interesara. Bien, entonces vi qué tipo de gente había aparecido en esa... Sí, claro, le estaba pidiendo aparecer en una revista famosa sin haber visto la revista o el medio. Entonces me metí en el medio y solo había músicos de mierda que ahora sé que se llaman traperos. Ahora sé que se llaman traperos. Y más traperos rapados y tatuados en la cabeza... vamos, que yo los llamaría, no sé, amargadito y cráneo subnormal, bueno, una serie de payasos analfabetos, deformes, y
que me ofendí. Me ofendí extremadamente. O sea, me estás diciendo que eso te interesa y yo no te intereso. Bueno, pues lo que hice fue llenarle todas las publicaciones de su cuenta personal. Contesté a todas sus publicaciones de su cuenta personal con el enlace de la autopsia de una rata, la autopsia de una rata más mórbida y repugnante que pude encontrar en YouTube, y me arrepiento profundamente porque me temo que a base de hacerlo, no solo con él, sino con otros muchos, ese vídeo lo acabaron baneando, lo acabaron bajando, y era un vídeo que científicamente tenía mucho valor, pero al haberlo usado yo, digamos, cosmopoética, ¿verdad?, en la función poética, pues me temo que en buena medida por culpa mía acabó desapareciendo. Luego afortunadamente llegaron las advertencias de contenido y ya sí, espero que... Aunque bueno, YouTube era muy mojigato y sigue siéndolo. En fin, que me parece una acción plenamente normal, una acción plenamente lógica, cuando se está viviendo una situación absolutamente atípica, normal e inhumana, que es hablar a otros seres humanos a través de una rejilla virtual, que uno no sabe lo que hay detrás, que no se están guardando las... Vamos, se está produciendo una deshumanización comparable a la de los campos de concentración, solo que en formato digital. Una deshumanización comparable a la del Daga, pero en formato digital. Y claro, había que hacer algo con eso, y yo creo que hice lo correcto. En cuanto me sentía ofendido, lo llenaba todo de autopsias de rata. Me parece que debería haber seguido haciéndolo. Claro, lo que pasa es que, digamos, que las redes se normalizaron hasta cierto punto porque era más fácil escribir en ellas. Llegaron los vídeos, pero bueno, también estamos hablando de Facebook, que era un espacio en el que la gente hablaba o estaba hecho para hablar, pero también me di cuenta de que llegó a Facebook una oleada de gente que venía de otro medio, y ese medio era Instagram. Y en Instagram se da el comercio mudo, ahí la gente no habla, ahí la gente pone una foto y hay gente que entrega corazoncitos y símbolos, mierdas, que no se sabe lo que significan. Claro, si quieres decir algo, pues habla, cojones, pero no me des ahí una... y todo se llenó de corazoncitos y cosas así. Por cierto, que me recuerda que un Gustavo Buenista me acusó de querer ligar con él, o que querer o tener intenciones deshonestas con él, porque le daba me gusteos a sus fotos. Y claro, ¿a qué le voy a dar a los textos? Se lo daba por simpatía. Y estuve hablando con un profesor de filosofía que tenía agregado a otro profesor que seguía la filosofía de la liberación, y publicaba cada gilipollez de Franz Fanon, y le digo, pero bueno, ¿por qué me gusteas esto? Y era por una razón parecida a la mía, solo que él no incurría en, hombre, pues porque lo conozco y por me gustearle algo, por simpatía, ya. Pero bueno, yo recomiendo, nunca hay que me gustear textos, porque eso es como firmar. Pones una foto tuya, vale, pues me gusta y ya está, pero... Bueno, en fin, que venía mucha gente, pero eso es ambiguo, ¿verdad? Me gustear una fotografía de ese tipo es ambigua. Claro, si la foto es, yo qué sé, un niño destripado por un misil de Gaza, pues si le das me gusta, pues no es... Pero la gente lo hace. La gente lo hace porque, bueno, porque ha asumido esta noción de Instagram, de que no se puede hablar. No se puede hablar, solo se puede decir, solo se pueden dar corazoncitos o decir gilipolleces entre el monosílabo y las dos palabras, como lo que hace Elon Musk en su cuenta. Decir, wow, wow, what the fuck. No, eso no lo dice él, pero wow, it's true, yes, 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 yes. Como si fueran, iba a decir, como si fueran gilipollas. No, vamos, que es una especie de entrenamiento a base de poner una collera y unas anteojeras y un bozal para ser gilipollas, para no hablar, para no usar la palabra, para reducirlo todo a signos ambiguos y equívocos. Eso es Instagram. Y me repelía profundamente, pero claro, cuando me cerraron
mi cuenta de Facebook y no por bombardear masivamente las cuentas que me trataban irrespetuosamente o yo consideraba que lo hacían con autopsias de rata, sino por publicar imágenes de la Revolución Francesa y el Tercer Reich y por decir mongol, cosas que Facebook interpretaba como acciones terroristas, apoyo a grupos peligrosos y discriminación, etcétera, etcétera. Cuando me cerraron 2 cuentas de Facebook por estas cosas, pues claro, tuve que emigrar a Twitter y a Instagram. Tuve que volver a Instagram, que era un lugar que no me gustaba en absoluto, pero bueno, digo, bueno, aquí tenemos otra cosmovisión, En Instagram no existe la amistad, es decir, no existe la relación bilateral, sino que yo sigo a alguien y yo puedo seguir a alguien y no necesariamente eso quiere decir que esa persona me haga caso, ya está, yo puedo estar ahí viendo lo que hace y no se supone que he de sentirme vejado o humillado si yo estoy viendo lo que hace y esa persona no hace lo que yo hago. Por lo tanto, aquí no existe esa humillación de ser el inferior, el comparsa, el fan, porque no hay bilateralidad. El planteamiento no es bilateral. Entonces digo, bueno, pues venga, aquí me voy a sentir más cómodo porque esa sensación de humillación no la voy a tener. Sin embargo, resulta que pronto descubrí que hay un límite de 7.500 personas que se pueden seguir, con lo cual ya, claro, la plaza de alguien a quien yo siguiera pues estaba cotizada, porque no voy a seguir a alguien que no sabe quién soy, pudiendo seguir a alguien con quien sí hay una relación bilateral, con lo cual llegó de nuevo el problema y no es ninguna sorpresa porque todo esto acabó en las manos del mismo terrorista emocional que es Zuckerberg, que no olvidemos, nunca debemos olvidar que hacía experimentos de poner a un grupo de control, poner a un grupo noticias optimistas y a otro noticias que lo cabrearan para ver cómo interactuaba luego la gente cabreada. O sea, es un terrorista emocional, es un manipulador mental, es un ingeniero social, debería estar en la cárcel. Estaba experimentando con seres humanos, estaba experimentando con humanos, sin su consentimiento. Me parece razón suficiente para ir a la cárcel. Y luego, por supuesto, se lo acusa de haber permitido, de haber sido extremadamente permisivo con mensajes de apoyo a distintos genocidios, propaganda, se llama de odio, pero vamos, no, de propaganda que atacaba directamente a otros grupos concretos y específicos, al estilo de la radio en la guerra de Ruanda y de las publicaciones católicas en la guerra de Ruanda. Esa responsabilidad también la tiene Zuckerberg y de esa sangre también está manchada Facebook y por supuesto Instagram. Bueno, pues eso, que me fui a Instagram y ahora mismo estoy haciendo limpieza y estoy borrando a todos esos contactos con los que no hay bilateralidad para dejar pasar a aquellos con los que sí la hay. Y bueno, pues he hecho lo mismo, he visto 2 saludos, uno de 2016, otro de 2020, quizá otro de 2022, entonces ya sin más, pues añado en la lengua que sea, en portugués o en francés, que te jodan. O sea, pero ¿cómo te has permitido tú? O sea, ¿no has tenido tiempo en 10 años de responder a un saludo? ¿Qué coño es esto? ¿Qué te has creído? Bueno, y también descubrí bueno, quiero decir, a alguien a quien le debía más, un poco más de venganza, una cosa de hace 9 años, pero quizá esto ya no me deje tan bien, porque acordarse de algo que... Sí, de acuerdo, ya lo he dicho en una disertación anterior, las personas que se dedican exclusivamente a las funciones intelectuales, quizá sea demasiado rencorosa y quizá debería emplear más el tiempo. Primero, en recordar los bienes que lo hicieron. Segundo, en buscar soluciones para salvarnos el culo a todos y obviar esta línea de las ofensas personales y de quién me hizo esto
o de quién me hizo lo otro. Sí, quizá no le debería haber dicho que esperaba que muriera solo, atormentado por sus propias acciones erróneas y luego haberme ido a todas sus cuentas sociales. Bueno, quizá no debería, pero quizá ahí me haya excedido un poco, pero en general lo que hago creo que es una misión de salud pública, Si la situación es anormal, hay que actuar de manera anormal y así se descubre lo que está mal en el sistema, aunque muchas veces se admiten cosas que están mal y ya está. Se ve como nueva normalidad, esa nueva normalidad que nos vendió Pedro Sánchez, que por supuesto no era idea suya. ¿Qué es idea suya? ¿Qué es idea suya? Lo digo porque, es que esto es algo que... esto es algo que es una idea que al César lo que es del César y hay que debo a esto de la actuación normal en una situación de anormalidad, lo decía mi rector a propósito, mi rector José Guillermo García Valdecasas, a propósito de los toros. Él veía como un ejemplo clarísimo de que la naturaleza eso es como en South Park, no, como en Jurassic Park, como en Parque Jurásico. La naturaleza se abre camino, y eso ocurre siempre. Que cuando se presiona a un hombre por un lado, pues sale por el otro. Y eso en todas las circunstancias, y relacionado, aunque no tanto porque no estamos hablando de seres intelectuales, sino de seres instintivos y naturales. Eso se veía en los toros. Los toros, cuando se los privaba de vacas, pues se montaban unos a otros. Que por cierto son más peligrosos aquellos que son montados porque se han cansado menos, tienen más energía. Pero claro, a los ganaderos, que son gente tradicional en general, ¿verdad?, de derechas, defensores de los valores, pues no les importa que los toros se hagan homosexuales ni lo más mínimo. O sea, podemos llegar perfectamente a una situación parecida con las redes sociales, que son situaciones absolutamente anormales que causan frustración y hacen la infelicidad de millones de adolescentes que creen que la opinión de un desconocido de XD 8000 Nabokov sobre si tiene el culo gordo o no es relevante e importante. Todo esto hace la infelicidad perpetua, crónica, de infinidad de adolescentes, que algunos llegan al suicidio por este sistema de redes sociales de contactos con desconocidos. Pero me temo que al igual que los ganaderos con los toros, pues les va a dar completamente igual, porque ellos no... su familia no está allí. De hecho, Zuckerberg no deja tener redes sociales a su prole, tenga lo que tenga, no recuerdo, y la inmensa mayoría de propietarios de las redes sociales son como los narcotraficantes que no se manchan los dedos con su propio producto y que si su familia llegara a probarlo les pegaría una paliza. O sea, así están las cosas. Vaya, he sido bastante sintético y bastante claro. Es decir, puede ser, digamos, ¿no? Digamos que mi neuroatipicidad sea extraordinariamente atípica y digamos que ronde lo psicopático, que no es así. Bueno, digamos lo sociopático, porque precisamente estamos hablando de conductas anormales debidas a un contexto social anormal. Como digo, estas cosas no se harían en la vida real, así que tampoco se hagan en la vida real las otras. Y bueno, por supuesto que no creo que ningún tribunal contemple, es decir, hechos delictivos son insultos directos, ofensas, injurias, calumnias. Pero claro, yo procuraba siempre mantenerme en lo tolerable y asumible. Sé que mucha gente y con menos motivo no lo hace, lo cual influye en esta andanada
de proyectiles, de violencia verbal y de otro tipo de violencias que siempre ensombrecen el cielo de las redes sociales. Bueno, pues esta es mi disertación sobre educación y redes sociales. Y creo que no solo me equivocaba y no solo era un zumbado, sino que si mucha gente hubiera hecho como yo, seguramente habríamos llegado a un estadio digital muchísimo más sano.